Muy buenas noches, estamos otra vez con este programa Ateneo en el Aire, en el que hablamos de actualidad política, de actualidad social, cultural, de nuestra patria, nuestra provincia, nuestra región. Va todos los miércoles de 21 a 22 horas por esta, la radio de la UNSA, radio de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, yo soy Fernando Tilca, soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad. Y este programa, bueno, estamos como casi siempre los tres integrantes cuasi permanentes, pero a veces somos cuatro también. Está Georgina Parpagnoli. ¿Cómo te va, Georgina? Hola, buenas noches a todos. Hola, Fer. Georgina es actriz y... de todo, todo lo que tenga que ver con artes escénicas. Bien. Georgina es la columnista de la parte cultural del programa. Y también está Alejandro Gravanago. Alejandro es médico, es escritor. ¿Y de qué vas a hablar hoy, Alejandro? Bueno, como todas las noches, saludamos a los compañeros de Ateneo Pueblo. Hola, chicos. Hola, agradecemos los comentarios que estamos recibiendo, que no son comentarios livianos, son muchos de lo que cual ya estábamos prevenidos de nuestra densidad. Si somos tan densos como la realidad y somos tan trágicos como esta realidad que está ocurriendo, y nos sentimos tan amenazados como está la patria misma amenazada. La patria está amenazada, es cierto. Bueno, Y algo así va a arrancar el tema. Sí, Fernando, te escucho. No, decía que para aquellos que quieran dejarnos mensajes, lo pueden hacer al WhatsApp, mediante mensaje escrito, por favor, al número 3875-137531. Repito, 3875-137531. Bueno, al final del programa vamos a leer los mensajes y si hay que responder, se responderá. Bien, comenzamos hoy con Alejandro. Bueno, también quería aclarar que vamos a tener dos invitados especiales para el segundo bloque, a partir de las 21:33 más o menos. Así que comenzamos con Alejandro Gravanago. ¿De qué vas a hablar, Alejandro? La pasión de ser argentino. Qué bueno. Ser argentino es una tarea difícil. Sí. Lo fue desde antes de que en este territorio hubiera un país que se llamara Argentina. Luego de 3 siglos de sometimiento, de abusos y de saqueos del conquistador español, hombres y mujeres que habitaban este suelo americano decidieron adueñarse de su destino. Adquirieron su propio propósito y decidieron darse una organización jurídica que dignificara la vida de una población condenada por la explotación y la expoliación de materias primas. Esto era y es la denominada distribución mundial del trabajo, que ya hablamos en el programa anterior, aún vigente con su centro y periferia. El Imperio Español se extendió desde el Levante en el Mediterráneo Oriental hasta las Filipinas, y si bien debemos agradecerle que nos transmitió el idioma, también nos transmitió sus miserias, su adhesión a la dependencia de la usura internacional, porque el oro y la plata que se llevaban de América era utilizada para los empréstitos que obtenían de Ámsterdam, de los Países Bajos, y esa nobleza se sostenía con ese financiamiento que acá costaba vidas y sangre. Precisamente esas organizaciones de abuso se llamaban Mita y Yanaconazgo.
Seguramente el oyente debe haber escuchado algo de eso. Nunca entendí del todo. En el colegio todo el tiempo nos decían. Lo vamos a tratar de explicar. La mita y el yanaconazgo. Pero... La mita fueron el trabajo forzado que tuvo su cenit en Potosí. Trabajar hasta la muerte. El que iba a parar a los socavones salía cadáver. Eso sí continuó luego de las independencias y las formaciones también de los países que hoy conocemos en América del Sur. Tengo entendido, perdón, que hoy también es muy duro el trabajo en las minas en Bolivia. Escuchaba el otro día contar a algún minero que cuando bajan aumenta muchísimo la temperatura ahí adentro y así es una de las cuestiones. Bueno, perdón. Sí. Tuve oportunidad de visitarlo otro día, hablaremos de eso. Bien. Y el yanaconazgo, que era la reducción a la servidumbre de hombres, mujeres y niños en las haciendas de los españoles. El extranjero era el dueño de la tierra y los naturales de esta tierra eran sus siervos. Esclavitud. Va. Esclavitud. Nuestra emancipación se gestó en esa frontera de la decadencia del Imperio Español y el apogeo del Imperio Británico, que tenía necesidad de nuevos mercados por la explosión de la revolución industrial. Esa revolución industrial se transformó en revolución comercial y vino a conspirar contra el incipiente desarrollo de nuestras industrias textiles y del cuero. Por supuesto, con mucho atraso en lo que hace a la tecnología de la época. Así fue que, a punta de cañón y a fuerza de empréstitos, nos fueron condicionando. Y llegó 1810, luego de que el pueblo de Buenos Aires haya rechazado a las invasiones inglesas. El promotor y organizador de este pensamiento emancipador fue Manuel Belgrano. Cisneros cesó en sus funciones en el 25 de mayo, pero antes del 22 de mayo, Castelli y Paso, los dos Juan José, hicieron lo suyo. El orador de la revolución, Castelli, y fue apoyado por Paso cuando se resistían el viejo poder clerical español a aceptar que su razón de existir había terminado. Y las conspiraciones contrarrevolucionarias empezaron ahí nomás. El proceso de independencia empezó a ser resistido por el saavedrismo, y eso generó un clima confuso que atrasó por 6 años la independencia de nuestra tierra. Cuando éramos chicos no entendíamos por qué 25 de mayo de 1810 y 9 de julio de 1816. Y solo faltaba que la maestra nos diga, así, no pregunten más. Saavedra fue el presidente de la primera junta, Paso y Moreno los secretarios, Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Larrea y Mateo los vocales. Belgrano decíamos que fue el nervio y el motor, pero trató de ser reducido al creador de la enseña patria, y nos enseñaban en la escuela que el ya general Manuel Belgrano levantó la vista a orillas del Paraná en Rosario, y al ver el cielo azul celeste con las nubes blancas, formó la enseña patria. Esto llevó a una absurda anécdota, que un niño argentino, al conocer la bandera brasilera, creyera que en Brasil era verde y amarillo. Volviendo a un proceso revolucionario, la intelectualidad se gestó en Chuquisaca. El faro de América era Chuquisaca, hoy Sucre, capital jurídica de Bolivia. Allí estudiaron Castelli, Moreno había estudiado en Salamanca, España, Monteagudo y Monteagudo, hijos de españoles
y de italianos. Ellos conocían a Rousseau y el contrato social. Claro. Y esas nuevas ideas eran insoportables para el poder realista español, que decía descender directamente de Dios. Ellos no necesitaban otra lógica, pero al sur del sur surgían a la faz de la tierra nuevos planteos. La rebeldía se fundaba en el rechazo a la injusticia y a la atrocidad. Esta rebeldía hacia una nueva vida era interceptada, y la vida, porque la vida política no es lineal ni lógica. En el germen de la revolución estaba la contrarrevolución, estaba la duda, la indecisión, la adhesión abyecta al continuismo de la vieja Europa clerical y déspota. Así se gestó ese proceso del cual nosotros somos el resultado. Durante 200 años venimos atrasando esa gesta que no termina de resolverse y de darle a esta nación nueva y soberana un sentido de justicia y de soberanía y de independencia. Los abogados iluministas del 1810, a pesar de que eran abogados y jurisconsultos, fue Castelli, terminó en el Alto Perú con González Balcarce a cargo de la primera misión al norte, al Alto Perú, y fueron los que llevaron adelante el primer triunfo patrio en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Veamos el sacrificio de esos hombres. En 1810 estaban en Buenos Aires, en mayo, y en noviembre estaban en Suipacha, ya el Alto Perú. Alto Perú, actual Bolivia, ¿sí? Actual Bolivia. Y después accedieron al poder de Potosí, donde estaban los viejos encomenderos. Y el otro jurisconsulto, Manuel Belgrano, fue convertido en general y enviado como misión auxiliadora totalmente absurda al Alto Perú, de donde nuestras fuerzas volvieron derrotadas, como que era absurda la idea de pretender de que el Paraguay dependa de Buenos Aires. Se lo sacaron de encima. Se lo sacaron de encima, y Moreno, en enero de 1811, fue subido al barco para una misión a Inglaterra, la que ya sabemos que en la escuela se resumía: se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. El fuego de la revolución, que era Castelli, Belgrano y Mariano Moreno, no existían. A 7 meses estaban Castelli encausado en Buenos Aires por la derrota que después tuvo en Huaki, y Belgrano volvió, como habíamos dicho, derrotado de Paraguay. Una Argentina a merced de los buitres locales y globales continúa esperando su redención, continúa construyendo su destino, que aunque demorado, continúa con sus atrasos y sus pasos adelante. Y vamos al final construir para esta generación y para las que venga una Argentina justa, libre y soberana. Así es. Muy bien, Ale. Tremendo resumen de los inicios que se continúan hasta el día de hoy. No hemos todavía zanjado esa lucha. Esa es la lucha y en la que nos debatimos hasta el día de hoy, ¿no? Es la historia del poder mundial, con su centro y su periferia. Claro, pero no sé, hay naciones que lograron surgir y mantener un cierto periodo, ¿no?, de estabilidad o de crecimiento. Nosotros todavía no hemos tenido... Tiene que ver, yo creo, con lo que mencionó Alejandro de la división del trabajo. Por ejemplo, nuestro país trató de salirse de la división del trabajo. Estaba previsto para nuestro país, que sea exportador agrícola,
ganadero, minero y bueno, y también de energía. Y nada de industria. Claro, y los países logran su desarrollo económico cuando se industrializan, claro. Si no, no. Hubo algunos periodos de tiempo en que se trató de industrializar, por ejemplo, el primer y segundo gobierno de Perón, un poco antes también, ni bien terminado, o durante la Segunda Guerra Mundial, porque había que sustituir importaciones que no venían por la guerra, pero el imperio, ya sea en los primeros tiempos británico y después de Estados Unidos, siempre trató de evitar por todos los medios que se pudiera que Argentina alcanzara desarrollo industrial, desarrollo de ciencia y técnica. Sin embargo, algo se ha podido hacer a lo largo de los años, y tenemos ciertos espacios de industria, de trabajo, de investigación académica que es respetada en todo el mundo prácticamente. En la década del 30, cuando imperó el pacto Roca-Ruyschmann, los británicos decían que Argentina era la joya más preciada de la corona. Y esto continuó tan vigente que cuando se da el golpe a Perón en el 55, Churchill dice que es el acontecimiento más importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque quedábamos a merced nuevamente del imperio, del que estuviera, ¿no? Así es. Claro, bueno, hay por ahí dichos de Churchill hacer en contra de Perón, pero fuertemente en contra, porque sabía que un gobierno como el gobierno peronista podía tratar de desarrollar a Argentina y además ser ejemplo para América Latina. El año pasado, cuando asume Milei, a los pocos meses, viene la secretaria de Desarrollo Nuclear de Inglaterra, y visita lo que era el CAREM. El CAREM es un reactor nuclear íntegramente hecho por argentinos, y aquí es tecnología de punta a nivel mundial. Y contaba alguien que había estado en esa visita, que le hicieron pasear por lo que son, cada vez un poco menos, ¿no? Pero son las instalaciones atómicas, que luego esta persona declaró, pero ustedes no pueden tener esto. No les corresponde. Claro, no les corresponde. Y de hecho, el gobierno está tratando de destruir eso y muchas otras cuestiones. Claro. Pero no es solamente que lo digamos nosotros, ¿no? Lo dijo él mismo. Y hace más o menos un mes o un poco menos declararon que la industria argentina no va a surgir, y que sí puede surgir la minería, el desarrollo de los polos petroleros, de gas. Y Fernando, antes de salirnos del tema nuclear, sí, se ve cómo es una excusa del imperialismo en este momento norteamericano el tema del uso militar nuclear, porque Argentina lleva décadas de utilización del desarrollo nuclear con fines pacíficos, sí, para la energía limpia y para el desarrollo de aporte a su propia población, y aún así y todo no nos es permitido conservar esa tecnología. No sé si saben que cuando el primer y segundo gobierno de Perón se niega a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero no solo Perón, sino también el golpe de Estado de la Libertadora o la Fusiladora, y todos los otros gobiernos que siguieron, incluso el de la última dictadura, no firman el Tratado de No Proliferación Nuclear. El canciller de Perón había declarado en el 1944, que ese tratado era para desarmar a los desarmados. Y bueno, no firma Argentina ni Brasil, varios otros países, hasta que llega alguien que merece estar en el noveno infierno, que dijiste el gobierno pasado. El noveno círculo. El noveno círculo que dijiste en el programa pasado, que es Menem, que lo tira abajo al plan nuclear en el 1993-1994. Pero después se reconstruye. Sí, después Néstor Kirchner en el 2006 lo reconstruye. Claro. Y así, llega el gobierno de Macri, trata de frenarlo. De eso es lo que estoy hablando. Se llegó a exportar a Australia un reactor nuclear. Esa cosa cíclica
y donde creo que tiene que ver muchísimo que ver esto que hablamos de la batalla cultural, ¿no? Porque que se renueve esta cuestión de que haya un gobierno que construye y otro que destruye permanentemente, tiene que ver con la clase de gente que somos. La batalla cultural. Elegimos esos gobiernos. Exacto. Sí. La batalla cultural es para oscurecer la verdad, para ocultar. Pero la batalla que nosotros tenemos que llevar por eso, adelante. y por eso están copados los medios de difusión en un altísimo porcentaje, podríamos decir más del 90%, con un mensaje confuso, con un mensaje donde el propio presidente llega a decir que es una maldita palabra la justicia social, y donde se aboga por una Argentina dependiente y sumida, en este caso hoy, al imperialismo norteamericano. Bueno, pero entonces lo que se tiene que lograr es una toma de conciencia, un despertar desde todos los puntos de vista posibles, empezando por la educación, empezando por la difusión, empezando por la lucha, empezando por encontrar la forma de cambiar esta mentalidad que hace que, digamos, el pueblo argentino se acomoda y busca ese proteccionismo, digamos, que alguien resuelva por ellos, y volvemos a caer en lo mismo. Sí, pero hay una parte muy buena, que fue política de Estado desde que creó Perón la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, el desarrollo nuclear. Fue política de Estado, aún con los diversos golpes de Estado que vinieron después, o gobiernos democráticos o pseudodemocráticos, porque estaba proscripto el peronismo, hasta, inclusive en la última dictadura es cuando se logra el proceso de enriquecimiento del uranio. Yo creo que en algún momento vamos a hablar de la historia del desarrollo nuclear argentino, y vamos a ver que mientras fue política de Estado, aún con diversos gobiernos de muy distinta índole, fue muy bueno. Bueno, creo que vas a tener que comenzar con tu columna, sí, porque... rápidamente, porque no vamos a tener mucho tiempo. Bien. Yo quería hablar justamente de esto, de la palabra, ¿no? Del poder que tiene la palabra como función de lo humano. Es, digamos, un don concedido a la naturaleza humana que no tiene ningún otro elemento en el mundo nuestro, en la tierra. Ni la naturaleza ni los animales tienen la potestad de nombrar nombrar el mundo, y además expresar lo que está en nuestro interior, en los pensamientos. Por muchas razones, la palabra es constitutiva de lo humano. Vemos en la Biblia, por ejemplo, que Dios hizo el mundo a través de la palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y el Evangelio de San Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra está en el origen del mundo, el origen de la inteligencia del mundo. Y nombró a la materia fundante. Claro. Y el budismo también dice: la voz realiza la tarea del Buda, y el Corán habla de la palabra dada, y él exhorta a respetar el cumplimiento de la palabra dada. Entonces, recordémonos que había épocas en donde la palabra tenía un poder contractual. Se daba la palabra y eso tenía valor legal. Faltar a la palabra dada era criminal, estaba, digamos... degradaba a la persona. Totalmente. Entonces, tenemos que retomar la conciencia del poder que tiene la palabra. Por ejemplo, quedó manifiesto en las elecciones del 2015, cuando estas elecciones se ganaron no a través de una plataforma, de una propuesta, ni siquiera del carisma del candidato. Se ganaron a través de la palabra cambio. Cambio. La gente votó cambio. ¿Y el cambio era la continuidad? El cambio era el desastre, ¿no? La continuidad fundante. Claro. Entonces ellos, es como que se pensaba que había una conducción tan poderosa per se, que iba a producir el cambio que la gente, las personas no saben, no pueden o no quieren hacer. Entonces todo es posible porque hay un estamento superior que lo promete. Lo mismo la palabra libertad de la última elección.
que operó y opera aún, pero con fuerza encantatoria, evocando paraísos ideales y realizables para toda una masa crítica agobiada por la escasez, la falta de oportunidades, el feroz deseo reivindicativo y por la inequidad del sistema, ¿no? Hasta en el Martín Fierro, en el tema de la palabra, ¿cómo era dice, eso que decías? pido al Dios del cielo que alumbre mi entendimiento, que la lengua no se trabe ni me falte la palabra. Bueno, Puedo estar cambiando alguna palabra. No, bueno, pero eso... Esa es la idea. A ver, te digo yo. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Que la lengua se me añuda. Se me nubla la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Muy bien, Fernando. Aprobado el niño. Muy bien. Bueno, hasta ahí la palabra bastardeada. Pero la palabra, tomando en cuenta el poder creador de la palabra, cambio y libertad, podemos y debemos resignificarla. Así es, Georgina. Para crear un nuevo sistema, un mundo más humano, más solidario, con nuevos parámetros sociales, con otro nivel de conciencia y de compromiso, abandonando el miedo y la comodidad y el borreguismo. Acabo de inventar esa palabra. Que nos lleva... ¿El qué? ¿Cuál? El borreguismo, ser llevados de acá para allá como borregos. Ah, A caballo de la palabra libertad, desde lejos entró el liberalismo. Pero por eso... Y libre no hay nada. Y bueno... Es la imposición del poder global y el poder local que cada vez se va concentrando más en detrimento de las grandes mayorías. Pero está dada vuelta a la palabra. Así es. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad. Yo he escuchado lo que decía Lucrecia Martel, ¿no? En una conferencia que está dando conferencias por todos lados, y que ella dice que no tenemos demasiados tiros ya para tirar como especie, ¿no? O sea que la cosa está como muy complicada. Pero dice, así como hay profecías de la ciencia ficción que se han cumplido, o sea que llegó el momento y están cumplidas, nosotros tenemos la responsabilidad y la maravilla de inventar el futuro, para que dentro de 100 años las cosas, dijo ella, estén un poco mejor. muy bien, ya vamos a comentar algo. Llegaron los dos invitados. Uno es el ex rector Daniel Hoyos y la que era secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Carolina Román, ¿no? Que buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo está? Buenas noches, no sé si nos escuchan. O sea, se puede charlar sobre esto que acaba de leer Georgina, o de hablar Georgina, de decir. Y ustedes van a comenzar con su bloque propiamente dicho, digamos lo que tenemos previsto, para después de la pausa musical y de la tanda. Pero si quieren comentar algo acerca de lo que dijo Georgina, o vos, Alejandro, cualquiera. No, los invitados, si quieren agregar sobre algo. la palabra que habló Georgina. Y el tema hoy es el bastardeo de la palabra, ¿no? Okay. Nosotros los argentinos es verdad que nos ocupamos de hacerle bastante daño al idioma castellano, es cierto, pero en este momento hay una exageración en la ofensa y en sobre mucha gente. Entonces cualquiera, no es cualquiera, el presidente puede decir lo que desee de la forma más soez posible, y tiene un grupo de gente que lo considera bien, y es muy grave para la cultura general, y produce mucho en el exterior, en el mundo que hablamos castellano, nos deja en ridículo a nosotros los argentinos. Y es muy complejo porque un país que generó a un Cortázar, a un Borges y a un Sábato, ese país tiene este presidente. Pero además habilita, desde la guarangada esa soez,
habilita eso mismo en determinados niveles de la población, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? Y despierta odio en la gente. Claro. Y nos hace reactivos permanentemente, cosa que no es buena, porque vivimos reaccionando. Y rompe la comunicación. ¿no? Y la violencia se hace un modo institucional de vida. Pero Así es. sí se escucha. Dale Bueno, el micrófono. yo creo que vamos a escuchar un tema musical y luego vamos al segundo bloque a hablar sobre geopolítica universitaria, si no me equivoco. Sí. Y así que bueno, Cuando, viene el tema musical, la tanda y... después que escuchemos, quiero decir 2 cositas del tema musical. ¿Cómo no? Por supuesto. Retomamos, este es el segundo bloque del programa Ateneo en el Aire, que va todos los miércoles por la radio de la Universidad Nacional de Salta. El horario es miércoles de 21 a 22 horas. Repito el número de teléfono para aquellos que quieran dejarnos mensajes. Por favor, mensaje por WhatsApp escrito. El número es 387-513-7531. Bien, en este segundo bloque tenemos 2 invitados especiales. Uno de ellos es Daniel Hoyo, él es ingeniero electrónico, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y hoy es también, fue ex rector de la universidad y es director del Departamento de Física. Y está Carolina Romano. Así es. Ella fue secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales cuando Daniel fue rector. ¿Por qué no te presentas vos o terminas la presentación tuya, Carolina? Bueno, con mucho gusto, buenas noches, un placer estar aquí, gracias por el espacio. Bueno, creo que siempre el agradecimiento de haber podido acompañar en la gestión al ingeniero Hoyos, porque se animó a que una especialista en relaciones internacionales, formada en Salta, pueda estar al frente de la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. Eso ya fue, creo que, un hecho innovador y en el cual estoy agradecida porque fue una oportunidad de poder repensar junto a Daniel y la visión que tenía de este pensamiento de las relaciones internacionales para la universidad y la educación de todo el norte argentino. Bien. Bueno, a ver, Daniel, comencemos a hablar de geopolítica universitaria. Bueno, primero hablemos un poquito de geopolítica y Bien. Caro me podrá. Si ustedes miran el mundo, tiene 3 pasos importantes, tiene 3 lugares de logística importantes. Uno, el estrecho de Hormuz, otro, el estrecho de Malaca y otro, el canal de Panamá. Si uno lo mira así, por ejemplo, la mayor parte de los alimentos atravesan el canal de Panamá. Y existen en América, en el mundo, hay 3 vías fluviales más importantes. Uno es el Yangtze, que es en China. El segundo es el Mississippi. Y aunque ustedes no lo crean, el tercero es el Plata. O sea que el tercer lugar en el mundo en donde mayor cantidad de mercadería sale y se mueve, atraviesa el Paraná, el Plata, sube hasta el canal de Panamá y atraviesa el Océano Pacífico hasta China. Bueno, ¿qué es lo que qué está pasando hoy? Panamá tiene un problema de que dejó de llover. El lago que se encargaba de sostener el canal de Panamá se está quedando sin agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos gigantescos barcos no pueden, tienen que esperar para pasar, tienen que hacer cola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos momentos, transportar el alimento que necesita China, la India, desde Sudamérica, se está volviendo complicado. Entonces surge esta idea desde hace varios años de la vía bioceánica, o sea, tener un camino que atraviese todo el Chaco. ¿Cuál es la zona de Sudamérica que más se desarrolló en estos años? El Chaco, el Gran Chaco, el Gran Chaco sudamericano. ¿Qué ciudades grandes hay? Asunción de Paraguay y Santa Cruz de Bolivia.
nosotros estamos en un costadito de eso. Somos una ciudad, Santa Cruz es 2 veces o 3 veces más grande que Salta, ¿sí? Si no más, ¿no? Puede ser hasta 4 veces, ¿no? Más grande que Salta. Pero nosotros estamos en un lugar estratégico, Salta y Jujuy, porque es en el lugar donde la cordillera, primero, donde llega más cerca a la llanura hasta la cordillera, y luego la cordillera es fácil de atravesar. Ya. Entonces nosotros somos el lugar ideal para que exista un camino que saque toda la mercadería que sale de este Gran Chaco y que se pueda transportar y llevar a un puerto para que vaya a Chile, a China o a donde se la desee exportar. Claro, pero si uno lo piensa así solamente, uno dice, bueno, son camiones, van a ganar las estaciones de servicio. No, hay 4 o 5 estaciones de servicio, lo único que va a ganar plata. Dicen que son 400 camiones, ¿no? Van a ganar las estaciones de servicio. ¿Y nosotros qué relación tenemos con el Chaco? Y bueno, la misma cultura. Nosotros con el Gran Chaco tenemos las mismas enfermedades. La chikungunya, el dengue. Son los males que nosotros tenemos, que compartimos con el Gran Chaco. Y gran parte de nuestra cultura. Entonces, ya que esa vía va a poder ser financiada por alguien que le va a convenir atravesar, ¿por qué nosotros no establecemos relaciones con todas estas ciudades, que en algunos casos son mucho más grandes que las nuestras, en algunos casos son quizá un poquito más desarrolladas o quizás menos, en donde nosotros tenemos en algunos sentidos ventajas estratégicas y en otros sentidos desventajas? Hoy la educación universitaria está más por paga en relativamente que en cualquier otro lugar de Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar esta gran inversión económica para nosotros compartir con el resto de los habitantes del Chaco para lograr una integración importante que nos permitiría en estos momentos pensar en algo más. Eso es una charla que tuvimos nosotros hará 4 años. Entonces yo le dije, mirá, Caro, yo necesito que nuestra universidad se proyecte en este Gran Chaco. Bueno, vos encargate, ¿sí está bien? Ahora, Daniel, en esta vía que nace en el gran país americano que es Brasil, desde San Pablo, fluyendo hacia el oriente boliviano, incorporando el Paraguay, y nosotros tenemos nuestra producción sojera como novedad de las últimas 2 décadas en nuestro Chaco, y la producción minera. Pero tenemos que resolver el tema del valor agregado a la materia prima, porque si no, solamente el traslado le estaríamos resolviendo a las empresas multinacionales y extranjeras mejorar y fluidificar sus ganancias absolutamente extractiva y sin aportar trabajo y aporte rentístico a la propia nación argentina. Claro, eso es parte, o sea, por eso es la búsqueda de relaciones con cada una de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos en dónde nos podemos insertar. Existe el Psicosur universitario. Entonces, nos vamos primero a Brasil. Vamos a Brasil. Ponta Grossa. Y en ese momento decimos, miren muchachos, tenemos que establecer una secretaría del Psicosur. Y ella me dice, agarremos. Se había renunciado el secretario permanente y era de la universidad encargada de sistematizar toda la información de este foro de universidades, donde hay más de 34 universidades de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, el sur de Bolivia, de Perú y de Chile, de la primera y segunda región. Y por supuesto no hay NIE. Entonces el rector, ex rector, con gran lucidez en ese momento cuando dicen, bueno, se fue el secretario permanente y necesitamos una secretaria permanente.
y todo el mundo se miraba porque, bueno, había que trabajar, ¿no? Entonces estaban todos... Y el rector, nosotros, en Salta, y bueno, así, más la propuesta que comenzamos a trabajar, se hizo realidad lo que se había pensado en esta charla que tuvimos con Daniel, y donde en realidad se profundizó un poco más porque también se logró tener una estrategia de internacionalización para la universidad, creo que la primera, con una oferta de internacionalización que hasta la hicimos en idioma chino y que por eso llegaron los primeros estudiantes chinos, pero pensando en esta geopolítica que tenía que ver con el corazón de Sudamérica y con la búsqueda hacia el Pacífico, entendiendo, ¿no?, las dificultades, estos proyectos de integración o de subespacios de integración que en algún momento se impulsaron cuando se pensaba en el Mercosur y que fueron evolucionando, pero donde las subregiones, las provincias, principalmente los departamentos que forman parte de la Cicosur, tenían claro que la periferia era el común denominador y la condición de periferia era el común denominador que teníamos, y en donde las universidades, como bien lo planteaba Daniel, tienen una responsabilidad importantísima, porque es, hablando de resignificados, como decías recién y en el bloque anterior, es la búsqueda de resignificar para nosotros el desarrollo, de volvernos a pensar en la búsqueda de ese desarrollo periférico en el que nuevamente Salta y el norte argentino y toda la región de la Cicosur tiene otra oportunidad. Ahora, una oportunidad que tiene que ver con este paso, ese corredor bioceánico que está trabajándose como una estrategia, una subregión de la Cicosur que tiene ya más de 30 años, en el que se está intentando articular políticas públicas y donde la universidad tiene que tener un liderazgo porque es la que marca el camino. Esta inserción dejando los aspectos estratégicos en manos de las corporaciones sin la participación de los estados provinciales y nacionales. Y pasará como un tren, porque va a pasar. Porque la estrategia y la seguridad en materia de seguridad alimentaria, en materia de seguridad energética, hoy hace entender, y en el contexto de esta crisis en realidad del mundo en tensión, de poderes en tensión como los de Estados Unidos y de China, y en la crisis de multilateralismo que vivimos, el derecho internacional vapuleado, porque también bastardeado, si vamos a hablar de ese bastardeo de la palabra, también tenemos que hablar de valores que han sido realmente manipulados, como el derecho internacional, y entonces en ese contexto es donde el poder de la educación es verdaderamente la alternativa para poder generar desarrollo, como lo ha sido siempre, pero hoy con grandes desafíos que los contextualizaba Daniel recién, que tienen que ver con la realidad en la que estamos, el presupuesto con el que contamos y además la visión del futuro que la tenemos, como también decían ustedes y citaba a Lucrecia Martel, la tenemos que escribir nosotros, ¿no? Por ejemplo, mira, en determinado momento, ustedes recuerdan, nosotros tuvimos esa terrible enfermedad que atravesó a todos. Eso puso la pandemia. Y eso puso a trabajar a un grupo de gente, por ejemplo acá en Salta, en desarrollo de vacunas. Entonces se genera, me entero, una base a partir de la cual se puede sacar distintas vacunas. Por ejemplo, ¿dónde? Acá en un instituto de investigación de acá de Salta. De la UNSA. De la UNSA. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, desarrollar una vacuna para la chica no tiene un sentido. Para la Zika. La Zika. No tiene un sentido económico. Económico, por ejemplo, en Buenos Aires, no tiene un sentido económico en China. ¿Por qué? Porque no tienen gente que sufra. Pero nuestra región del Gran Chaco, somos varios millones, 20 millones de personas, quizás más.
que sí podemos tener el problema de esta vacuna. Entonces, si nosotros nos pensamos como una subregión y tenemos este grupo de personas que pueden desarrollar vacunas, o pueden enfrentarlo al dengue, o pueden desarrollar estrategias para el dengue, si nosotros compartimos esos, provocamos un desarrollo interno, que no tiene que ver con el gran desarrollo con el corporativo, sino que tiene que ver con un desarrollo propio y que implique creación, por ejemplo, de una vacuna, de una industria importante. Hace falta una vocación de estatal. Por supuesto, nosotros acá, desde la gente nuestra, desde el CONICET, podemos pensar, y también necesitamos, por supuesto, llega el momento cuando uno tiene que desarrollar esto, que alguien tiene que poner plata, hay que... El vector, el Aedes, tiene las condiciones para desarrollarse y multiplicar estas patologías que vos mencionabas en el sudeste asiático, que son climas húmedos y cálidos para desarrollo del vector de estas enfermedades virales. Sí, pero el problema lo tenemos nosotros y lo podemos resolver. Entonces existen muchos temas que surgen de poder viajar, de poder conversar. Por esa razón es que Carolina en determinado momento crea la cátedra Psicosur, en el cual empezamos a plantear los distintos problemas que teníamos cada región. Lo primero que hicimos fue plantear cómo surge el Psicosur y luego empezamos a buscar y plantear los distintos problemas para poder buscar los encuentros. Por ejemplo, en determinado momento nosotros con Fernando somos personas que trabajamos en energía renovable. Por supuesto, en Brasil, en Curitiba, hay un gran importante desarrollo. Entonces, por ejemplo, pudimos conectar especialistas de Brasil que hablen en el congreso que organizamos nosotros en Salta, y pudimos empezar a tener una especie de contacto científico con estos grupos, y de pronto ya no somos un grupo aislado, no somos grupos aislados, sino que podemos empezarnos a pensar como partes de una subregión y una integración latinoamericana de la cual se habla mucho, pero que en alguna forma es muy difícil de concretarla. Hoy tenemos la gran oportunidad del Chaco americano. Pero a ver si entiendo. El tema de la vacuna, que me interesa mucho. ¿Cómo es? Se desarrolla aquí en la... Se desarrolla una base. Sí. Desarrollar una vacuna no es algo sencillo. Claro. En este momento creo que la están probando en distintos animales, tienen que ir subiendo. Llega un momento que se vuelve con un problema económico, que alguien tiene, o sea, se tiene que poder probar en muchísima gente, entonces se tiene que... Ese es el paso clínico. Es el paso extra. Y bueno, nosotros no llegamos a ese paso por un problema económico. Entonces, cuando vos desarrollas una vacuna, en algún momento alguien tiene que inyectar plata. Y ese alguien debería ser el Estado, pero en este momento nuestro Estado no invierte. Entonces uno podría pensar de que, bueno, que ya que varios tenemos, la vacuna todavía creo que no está lista, tiene que seguir sus pasos, pero en el determinado momento, y no sé si es exactamente esa enfermedad, pero si en determinado momento nosotros la tenemos y ya estamos muy cerca, entonces necesitaríamos una inversión para hacerlo. Y para eso tenemos el Psicosur para buscarlo. En algún momento, es más, hablamos con algunas empresas de este tema, digamos, y fueron y se sentaron. El problema es económico, digamos. Pero esa inversión se hace si es que hay potencial de venta de la vacuna. Claro. Es así. Y vos ustedes lo que dicen es que con lo del Psicosur se abarca una zona de, dijiste, más o menos 20 millones de personas que están expuestas a estas enfermedades. Expuestos, todos estamos expuestos a esto. Pero no hay que verla como mercado, sino como un elemento de interés sanitario. La salud, cuando deja de verse como un derecho y se comporta en una mercancía, se secciona y no incluye a todos. Claro, pero
digamos que los laboratorios que tienen que fabricarla, porque la UNSA puede fabricarla. Y no debemos tener no tenemos el tamaño, todo eso. Entonces, alguien la tiene que fabricar, ya sea, supongamos, el Estado provincial, el Estado nacional, o hacer un convenio con alguna empresa de laboratorio y fabricarla. Es muy necesario asegurar el tema de la patente. También, todo es que en todo este momento está en riesgo, ¿viste? En la ley de hojarasca, que pone en riesgo que lo condicionan a la República Argentina que resigne la posibilidad soberana de patentar medicamentos y vacunas. Esto habría que levantar la voz sobre ese tema. Claro. Por eso, pero nosotros tenemos el potencial de, en esta región, generar avances para todas las sociedades, siempre y cuando nosotros nos pensemos como integrante de esa sociedad. O sea, dejemos de mirar norte-sur, en donde somos el fin de la Argentina, y nos veamos en el medio de una Latinoamérica que sale en el Atlántico, atraviesa el Pacífico, y que es una gran exportadora de alimentos para el mundo. Ese es nuestro mundo en el cual nosotros nos tenemos que mirar, y es el cambio conceptual que nosotros tenemos que hacer. Nosotros ya no nos debemos mirar solamente como la parte de arriba de Argentina, sino el centro de un lugar que se está moviendo, en donde ¿cuál es nuestra obligación como investigadores, como docentes? Que pueda poder transferir y mover personas, docentes, estudiantes y conocimiento en toda esa región. Y si cuando esa región mejore un poco, que es el lugar que más creció en Latinoamérica en estos años, o sea, convengamos, el Gran Chaco es el lugar en donde las mayores exportaciones, las mayores inversiones en alimentos se realizó, mismo Salta tiene, ¿cuánto? En 10 años tiene 1 millón más de superficie cultivada, y la inversión que se está realizando está en el Gran Chaco. Nosotros tenemos que aprovecharla. Así es, y donde además tanto el sur de Brasil como Paraguay ha venido haciendo un trabajo en materia de infraestructura para esa conectividad que es muy importante, donde tuvimos la oportunidad de generar en ese momento 2 espacios para posicionar a la universidad en la Psicosur, que fueron una reunión de rectores de la Psicosur, donde vinieron todos los rectores a participar. Fue en un contexto complejo, porque fue justo en el momento donde se venía generando el desfinanciamiento de la universidad pública, y donde los rectores y principalmente el presidente de la Psicosur universitaria, que era un rector de la Universidad de Ponta Grossa de Brasil, vinieron a defender la universidad pública, a acompañar en ese momento a Daniel en este reclamo y en el apoyo a la ciencia y tecnología, porque se entendía que Salta, cuando la Universidad Nacional de Salta se la pone en perspectiva de las universidades de la región de la Psicosur, es una de las universidades más grandes de la región. Eso fue una de la apreciación que esta apreciación es de Daniel, no mía. Uno de los descubrimientos que tuvimos es que en cantidad de estudiantes éramos una de las universidades grandes. O sea, la universidad más grande es la de Tucumán, creo que es la Universidad de Brasil, la de Curitiba, y claro, eso debe ser en el marco de la historia universitaria pública que tenemos en la República Argentina, asentada en la reforma del 18 y en lo que fue el decreto de Perón garantizando la gratuidad de cursar en la universidad pública. El desarrollo que tuvimos en nuestro país es única, por eso absorbemos de los países vecinos, ¿no? Estudiantes. Claro. Si no son tantos como creeríamos, en momento, en realidad creo que era menos del 0,5%. Sí, eran 130, pero en Salta. En Salta. No, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario. Ah, claro, y en La Plata y Buenos Aires. Es una gran incorporación,
pero yo lo digo como un hecho positivo, ¿no? De estudiantes particularmente brasileros, porque es muy selectivo y muy difícil acceder a medicina particularmente en Brasil. Y hay muchos de esa gente estudiando en Rosario. Y se lo combate en vez de desarrollar una estrategia entre la enseñanza universitaria básica y los posgrados con Brasil, que podría ser una forma de gana-gana y que vamos todo para arriba. Bueno, pero a ver, a mí hay algo vamos cerrando, sí, porque se nos termina ya el tiempo. No, porque a mí yo me miro, o sea, es una universidad grande dentro de la propia Argentina, la Universidad Nacional de Salta, pero uno se ve en una zona que es deprimida económicamente como es Salta. Entonces por ejemplo, cuando a mí yo no me gusta, yo no la pienso, por ejemplo, a la UNSA con 300.000 estudiantes, muchos estudiantes de extranjeros, sino apoyando a universidades medianas y pequeñas de toda esta zona de Latinoamérica para que se desarrollen. Porque eso creo que es lo importante, porque nosotros queremos llegar al pueblo. Y aquel que puede venir desde Brasil e ir a estudiar Rosario no es pueblo. En cambio, si nosotros podemos llegar a esa pequeña universidad en una ciudad pequeña, estamos llegando al Pilar. pueblo. Sí, Daniel, yo los conocí a los chicos que estudiaban. Y allá le era imposible. Y en nuestra Sagrada Universidad Argentina, de la República Argentina, podían estudiar lo que no podían hacer en su país. Y los chilenos también. Sí. No, por eso. Así que bueno, el tema da para más. Ella da para otra charla. Sí, para alguna otra charla. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, así que agradecemos a nuestros invitados. Quizás en algún próximo programa podamos hablar un poco más del tema, y nos tenemos que terminar el programa. Le agradecemos la visita. Muchas gracias. Lo esperamos. Así que hasta el próximo miércoles. bueno.